Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. En este precioso día, quiero que tengamos un estudio para poder entender y comprender la creación y por qué la caída del hombre o la manifestación del pecado. Y creo que es importante estos puntos porque de allí es donde vamos a entender el por qué el énfasis que tenía Satanás era de hacer caer a la primer pareja en el jardín del Edén, un lugar donde se fue criado por el Señor perfecto, sin mancha, sin pecado. No había manifestación de nada que reflejara inseguridad, inservidumbre, señales de enfermedades o de pandemias que estamos viviendo hoy día. Todo era perfecto en ese jardín, no había ninguna señal o manifestación de ningún aspecto en cuanto a de inseguridad, tanto física, mental o espiritual, todo era perfecto. Y en este jardín, en esa perfección, se va a manifestar el pecado y la desobediencia. Y el resultado de eso es lo que vamos a ir entendiendo en estos temas, que al ir haciendo la trayectoria del camino desde el inicio donde se generó todo, ir al paso de los años de la historia, de estos 6,000 años, vamos a entender y comprender entonces realmente cómo de generación en generación, en lugar de ir entendiendo el camino que el Señor ha trazado para la humanidad, que nos pueda llevar eventualmente al reino de los cielos, cómo es que Satanás ha ampliado su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento para desviar a la mayoría de la humanidad, a desviar de un camino donde lleva a la perdición, donde al final de ese camino nos espera la muerte, el lago de fuego, cuando el camino angosto, que es el camino que el Señor estableció en su palabra, es el camino que nos lleva por una seriedad de cosas, de acontecimientos en cuanto a disciplina, obediencia, respeto, darle honra y gloria al Señor y obedecer su palabra. Y esas son las cualidades y cosas que el Señor quiere y requiere, obviamente, de cada ser humano. Que hagan pausas, que en lugar de dar una decisión que no esté sólida en cuanto a conceptos espirituales, se vayan a acelerar y dar una decisión rápida, o ponerse en cosas, en circunstancias en donde realmente pueda causar, en lugar de avance, retraso en preparación o en establecer algo sólido en tu vida, y de esa manera te encuentras también con un terreno débil y no sólido. Son muchas de las características que Satanás está observando, examinando al paso de todos esos años. Conoce exactamente la humanidad, conoce exactamente cada raza, en cada secuencia de ese desarrollo global, y sabe las debilidades y los defectos de cada ser humano. Y Él va a usar toda su estrategia, todo su conocimiento para hacer caer o desviar o hacer perder a cada ser humano, incluso a los más que pueda, llevarlos eventualmente a la perdición o perder la herencia celestial, la cual Él perdió cuando Él fue echado del cielo por desobedecer y por la rebeldía que Él demostró y estableció por medio de querer o codició, en cierto momento, codició la posición del Dios Todopoderoso. Entonces fueron los ángeles echados del cielo a esta tierra junto con Él por la simpatía que tuvieron con Él. Y a veces, como seres humanos, nosotros a veces tomamos decisiones no porque conocemos la Biblia o porque sabemos de que la Biblia es la base o la palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros la claridad en decisiones a tomar o en acciones a tomar o respuestas que tenemos que dar. A veces por la simpatía nos cegamos y hacemos decisiones por amistades, por compañerismo, por eso que le nombramos ahora
compadrazgo, que le dicen mucha gente, todos esos ingredientes que es de sentimientos y no de un escrito está, tomamos decisiones que a veces nos causan problemas y errores. Entonces, de esa manera es importante que entendamos que en las cosas del Señor debe de ser con un escrito está, debe de ser con a la ley, al testimonio, y no basado nunca en ninguna decisión tomada o a tomar, o en una acción a tomar, nunca debe de ser por compañerismo, siempre debe de ser por respeto a su palabra, por obediencia a su palabra y por la reverencia que tenemos que demostrar y dar constantemente a su nombre. Y esa es la base fundamental que va a poner claro los parámetros de los seres humanos. Unos que caminan por los caminos del Señor y otros que caminan por el camino ancho, que es el camino de Satanás, donde está compuesto de sentimentalismo, compañerismo, amistad, emocionalismo, etc. Todas esas cosas que la gente toma decisiones por esas formas o medios, y en las cuales del Señor, no, el Señor no funciona así, el Señor no hace las cosas de esa manera. El Señor siempre, escrito está, escrito está. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús siempre respondió, escrito está, escrito está. Y esa es la forma en que debemos nosotros entender. En ejemplo, cuando leemos aquí en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, leamos aquí los primeros versículos donde dice aquí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ese es capítulo 3, versículo 1 en adelante, a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriréis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis o no morirás. Versículo 5, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque aquí, cuando la mujer se le dio un mandato de Dios, diciéndole, del árbol que te he mandado, que está en el centro de este árbol, no comerás de él, no lo verás. ¿Por qué le dijo el Señor esto? Porque cuando una persona enfoca su mirada a algo, empieza a tomar conciencia y analizando qué es esto, cómo es esto, para qué es esto, será bueno, será malo, será etcétera. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ese árbol no comerás de él, ni lo verás, con la intención de codiciarlo. Entonces la serpiente, al ponerle este punto a la mujer, la serpiente la hizo salir ella de la concentración, la hizo salir de ese mandato de Dios, y entonces la mujer ya dudó, porque la mujer dice aquí que entonces volteó a ver el árbol y lo vio que era bueno para comer. Cuando el Señor le dio un mandato, cuando el Señor fue un mandato de Dios diciendo que no lo volteara a ver, que no puede comer de ese y punto, y se acabó. Y a veces nosotros, como seres humanos, no entendemos esa frase, no entendemos la seriedad de cosas, cuando no debemos de ver algo, porque no es para conveniencia propia, no es para beneficio y no nos va a ayudar. Por ejemplo, si estamos hablando en cuestiones de dieta, de salud, si yo tengo problemas
en temperancia, no tengo control personal, entonces yo tengo que tener una disciplina de, primero, estar sólido mentalmente. Segundo, estar consciente de que yo necesito tener fuerza mental de esto para que yo no pueda caer en algo que en el día de mañana eso a mí me va a hacer consumir o comer algo que eventualmente eso me va a traer problemas de salud. Y esa es la parte. Por ejemplo, ninguno de nosotros nacimos con un cigarrillo en la boca. Ninguno de nosotros nacimos con la cerveza o el alcohol o bebidas tóxicas. Ninguno nacimos con eso. Y ninguno tampoco nacimos consumiendo drogas. Sabemos de qué drogas estamos hablando. Ninguno de nosotros. ¿Pero qué? Son decisiones que cada ser humano voluntariamente decide hacer. Aceptarlas o rechazarlas. Lo mismo es la parte de la palabra de Dios. Muchos seres humanos buscan una zona de confort, una zona cómoda, en donde puedan venir a alabar al Señor, darle honra y gloria a Dios, y venir a darle culto al Señor de manera que ellos se sientan cómodos. Pero la realidad de esto es que tenemos que venir a alabar al Señor de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los estatutos del Señor, de acuerdo a lo escrito y al mandato del Señor, y no de acuerdo al ser humano, no de acuerdo a la feligresía o no de acuerdo a las multitudes. Debe hacer esto siempre con un escrito estar en el lugar para venir a alabar a Dios de acuerdo a lo escrito por Él en su santa palabra. Entonces, cuando vemos a la mujer que viene la serpiente y le metió eso en la cabeza, entonces la mujer, dice aquí la palabra de Dios, dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El árbol que ella codició, y ella entonces, como lo codició, ya lo vio que era bueno y ya vio que no era tan mal, ya desvió su mirada, su concentración, su enfoque ya fue a decir, a ver el árbol, y una vez vio el árbol, le entra el deseo, le entra la tentación, le entra la codicia de desear comer del fruto de ese árbol. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, que la mujer hizo eso. Dice aquí, para alcanzar la sabiduría, dice aquí, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Hemos conocido acá entonces que ellos ya abrieron una parte física, una parte del cuerpo que ellos la tenían en pausa, la tenían inactiva. ¿Por qué? Porque no había en ellos nada que causase que se levantara eso, porque había obediencia total, respeto total, disciplina total y confianza en el Dios Todopoderoso. Pero al desviarse ellos de allá, entonces se activa una parte en ellos que no estaba activada, estaba allí, pero no estaba siendo activa o tenía funcionamiento. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control total de la mente y de sus facultades. De esta manera, entendemos entonces que el ser humano, cuando va a hacer algo indebido, ya sea salud, temperancia, desobediencia, participar en cosas inapropiadas o verse involucrado en cosas inapropiadas, es que se desvía ¿de qué?
se desvía del camino del Señor y se desconecta él voluntariamente de la comunión con su Dios. Y eso es lo que causa el desvío. Eso es lo que causa la manifestación de la desobediencia y el mal comportamiento. De esta manera es lo que está haciendo Satanás. Nos está metiendo a la humanidad, a todos en general, por todas las iglesias que existen hoy en el mundo, nos están metiendo ideas de que no debemos nosotros cuestionar y debemos de nosotros discriminación, no debemos de sentir nosotros ninguna malicia o desprecio a ningún ser humano. Estoy de acuerdo en eso, pero lo que Dios habla en su palabra es que debemos reprender el pecado. El pecado no debe ser parte del pueblo de Dios, y los pecadores que si no se arrepienten y no cambian su vida, no hacen un revivamiento en sus vidas, no hay un cambio en sus vidas, Dios salva al pecador, pero Dios no se va a llevar pecadores al cielo. Entonces, de esta manera, que quede claro por todos los aspectos que si nosotros no hacemos individualmente un cambio, una reforma de vivir una forma de vivir de acuerdo al Evangelio y no de acuerdo al mundo, o a las ideas del mundo, o a la filosofía del mundo, o al concepto del mundo, no podemos nosotros recibir un pase al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no se va a llevar pecadores al cielo. Entonces debemos de nosotros estar claro en esto, que si nosotros no vamos asimilando lo que eventualmente el Señor viene en su segunda venida para llevársela al cielo, no vamos a ir con Él. Nos vamos a quedar acá y vamos a ser destruidos. De esta manera nos dice la palabra siguiente, aquí en los siguientes versículos. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8. Versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ellos hojas y hicieron un delantal y se lo pusieron. Y oyeron en ese momento, versículo 8, la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto. Y entonces de esa manera Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiere decir que aquí ellos ahora tenían pena, tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado en el ser humano, se siente uno con un remordimiento de conciencia. Porque, hermano y hermana, te voy a decir cómo es esto. Vamos a asumir que estamos en un lugar completamente oscuro, que no se puede ver uno ni la mano, a medio metro de la oscuridad en que te encuentras. Y si hay un fuego con unas plantas o leña, poner un fuego, y tú estás retirado, puedes ver el fuego, pero estás en la oscuridad y no sabes cómo te encuentras tú físicamente, tus ropas como humano, si estás sucio o no, porque no te puedes ver y no hay un espejo. Pero conforme vas tú acercándote al fuego, está siendo expuesto tu condición física, tu cuerpo y tu mente y tus ropas, y conforme vas acercándote más a la luz, más claro estás viendo la suciedad, los defectos en la forma en que estás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes ver de a sí mismo cómo es. Eso es lo que refleja la palabra de Dios. Entre más cerca camines tú de acuerdo al Evangelio, entre más cerca tú camines de acuerdo a lo escrito de su palabra, más claro vas a ver tus errores, más claro vas a ver tus debilidades, más claro vas a ver tus defectos y más claro vas a ver la suciedad en ti. Pero si no estamos dispuestos a ir caminando por esa línea, a ir acercándonos cada día más a la luz, cada día más a la presencia de Dios, por medio de su palabra, la disciplina,
nunca vamos a lograr nosotros estar preparados para su segunda venida si no estamos nosotros conscientes que necesitamos al Salvador, necesitamos a Jesús, necesitamos entender el plan de redención, el plan de salvación, el plan que revela realmente la caída del hombre, por qué cayó el hombre al principio de la creación y por qué se encuentra el hombre o la humanidad hoy día en las condiciones que se encuentran hoy, es por la desobediencia de su palabra, por la falta de respeto a su palabra y por la indisciplina que existe hoy en su palabra y a todos los conceptos y escritos de su palabra. Entonces, cuando Adán y Eva cedieron, bueno, fue Eva la que cedió primero a la serpiente, obedeció a la serpiente. Entonces, cuando ella da eso, se encontraron en eso, y la palabra dice aquí en el versículo 8, y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto, en ese día, ellos se escondieron. Versículo 9, y llamó Jehová, Dios, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. 11. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses de él? 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vemos el resto del relato, donde el hombre va a herir tu cabeza y tú irás el codo o el tobillo o el talón de él. Entonces estamos entendiendo acá que hay resultados, que hay consecuencias. Sí, la serpiente fue la que fue a seducir completamente a la mujer a que hiciera, pero la mujer voluntariamente hizo eso, no fue forzada. Adán, voluntariamente fue decisión de él de comer de ese fruto, no fue forzado. Entonces, hoy día existen muchos seres humanos que cuando son encontrados en culpabilidad o en pecado o en error, luego la respuesta que hacen es la siguiente: oh, Satanás me hizo hacer esto. Satanás me tentó. Hermano y hermana, la verdad de todo esto es que no es Satanás, es decisión propia. Es decisión de un ser humano que decide sí o no hacer las cosas. Y no es por Satanás. Uno, ese que tiene la decisión de decir no. Por ejemplo, si a mí me invitan a tomar alcohol, es mi decisión decir sí o no. Si a mí me invitan a tomar drogas, es mi decisión sí o no. Si a mí me invitan a hacer algo indebido, es mi decisión decir sí o no en mi participación en esas cosas que son verdaderamente de deshonra al Señor. Son decisiones individuales y no hay a quien culpar. Es uno mismo el que decide y uno mismo es el que va a decidir para qué lado. Ahora bien, cuando desobedecieron al Señor, Adán y Eva, el Señor le dijo a Adán y a Eva, todo esto en el jardín del Edén es tuyo.
es tuyo. Las aves, los animales, todo el terreno, todos los huertos, todo lo que se encuentra es tuyo. Pero bajo una condición: obediencia. Obediencia a mi mandato. Ahora bien, cuando leemos entonces acá en la Biblia que todo eso se lo dio ¿a quién? A Adán. Fue el hombre. Le dijo a él que todo eso era de él. Todo eso era para él. Entonces vemos acá que Adán tenía la autoridad y Adán se podría proclamar dueño de todo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, Jehová le dijo a él que todo esto era de él. Fue criado para él. Todo está en sus manos. Todo es para él. Y entonces, en pocas palabras, Adán se podía proclamar en ese momento el dueño de todo o el heredero de todo, de lo creado por la mano de Dios. Entonces, cuando Dios le dijo que todo esto era de él y estaría siempre de él y sería siempre de él bajo una condición, ¿cuál era? Obediencia. En el momento que él desobedece y come de la fruta prohibida, todo lo que Dios le dio a él, se lo cede a Satanás. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, entonces entendemos el porqué. El porqué en el libro de Mateo habla la palabra de Dios, donde lo vamos a entender. El porqué la tentación de Satanás, Jesús. Entendemos por qué. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo 4. Dice aquí: y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, Dios, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el punto más alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate, dice aquí, abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postradas ante mí y me adoraréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos acá donde Satanás le está diciendo a Jesús: todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra, todo esto, yo te los doy a ti si te postras de rodillas y me adoras a mí. ¿Satanás era el dueño de todo? ¿Fue el creador? No, él no fue el creador. Fue Dios. Pero Adán cedió todo eso cuando él desobedeció a Dios, cedió eso a Satanás. Y ahora Satanás se proclama dueño de todo y Satanás le dice a Jesús: todo esto te lo doy si te arrodillas y te postras delante de mí. Y entonces el Señor Jesús contestó: ¿por qué hacemos
este medio de ilustrar algo muy importante. Es por la sencilla razón. Cuando nosotros, en determinado momento en vuestras vidas, caminando como el mundo, en el mundo y en el mundo, decidimos nosotros ser cristianos. Decidimos nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro mediador y como sumo sacerdote. Cuando nosotros decidimos, por medio de un bautizo, de una entrega total, decidimos que el Señor va a ser nuestro Señor, nuestro Maestro, amo y dueño. Entonces nosotros le damos nosotros a Él nuevamente lo que a Él le pertenecía en determinado momento, le damos a Él todo, nuestras facultades mentales, físicas, mentales, espirituales, todo le damos a Él, le damos control total a Él. Desde ese momento entonces el Señor es ahora el amo y Señor y dueño de todo, como en el jardín. Y cuando nosotros, sabiendo que tenemos un dueño, sabiendo que tenemos a un amo y Señor, y cuando nosotros hacemos cosas ilícitas que van en contra de los principios de ese amo y Señor de tu vida, cuando nosotros hacemos algo indebido que no es de acuerdo a los principios del amo y Señor, cuando nosotros hacemos algo que no es de honra y gloria al Señor, cuando nosotros hacemos algo que va a desviarnos a todos, que nos va a llevar por un camino que no vamos a poder nosotros tener claridad, la sensibilidad espiritual y todos los pensamientos y todo el cuerpo en sentir la obediencia y respeto siempre al amo y Señor de vuestras vidas, que hicimos eso voluntariamente, una promesa, una entrega, y voluntariamente le cedimos a Él todo eso. Cuando nosotros nos metemos en haciendo partícipes de ¿qué? De actividades ilícitas, de indisciplina, de desobediencia, de falta de respeto, potencia, de prepotentes, de personas rudas, personas fuera de control. Cuando hacemos todo eso, decimos groserías, ofendemos, no tenemos todas esas cosas, cuando hacemos todas esas cosas, nosotros estamos cediendo lo que ya tiene dueño, cediendo al enemigo, cediendo la propiedad que le pertenece al Señor, le cedemos al enemigo. De la misma manera nosotros, cuando la casa donde vivimos, que es nuestro terreno, que es el hogar donde debe de ser Dios morada y ser el amo y Señor de ese hogar, y nosotros dedicamos nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros hijos, en fin, todo esto que llevamos nosotros en la casa que formamos ese hogar. Cuando nosotros traemos algo del mundo al hogar, estamos cediendo nosotros el terreno al enemigo de vuestras almas y de vuestras vidas, trayendo cosas seculares, cosas mundanas, cosas del mundo a vuestros hogares. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos constantemente cediendo terreno, eventualmente nos desviamos y eventualmente el pecado se va a manifestar en los hogares, en las familias, en las cuales nosotros voluntariamente le cedimos al Señor toda autoridad, todo derecho y todo su control en ellas. De esa manera es importante que entendamos nosotros que es como el ser humano se desconecta y se sale de la secuencia, de la conciencia, del entendimiento, y de la misma forma en que Satanás tocó a la mujer y de la misma forma en que Adán obedeció y comió del fruto prohibido, de esa manera nosotros vamos a ir a repetir la misma forma que tomó y que se manifestó en el jardín del Edén. Ahora bien,
En el jardín del Edén, debemos entender algo, era perfecto. No había señal de enfermedad, de pandemias, de virus, de todas esas cosas. En este mundo hay de todo. Entonces, si hacemos eso, en comparación allá, que era perfecto, cayó. En el cielo era perfecto, Satanás hizo lo que hizo. En el jardín hizo lo que hizo. Ahora, en este mundo que ha ido en una secuencia de desvío total, de que no hay respeto, no hay obediencia, no hay disciplina, no hay control, hay seres humanos que no controlan el apetito, no controlan la conducta, el comportamiento, etc. Todo eso que estamos viendo hoy día, no podemos decir que es Satanás. No, es el ser humano que se ha desconectado, que se ha desviado, que ha dejado de respetar al Señor, de respetar a su palabra, de obedecer sus mandatos, de obedecer sus mandamientos, de obedecer al Señor, al Creador del cielo y la tierra y de todos nosotros. Cuando nosotros hacemos eso también, estamos cediendo nosotros voluntariamente a que Satanás venga y vaya a invadir nuestro terreno que es del Señor, nuestro, de Dios y de nosotros, y no de Satanás. Cuando nosotros hacemos eso, también de esa manera estamos nosotros permitiendo que Él llegue y se apodere de lo que ya en determinado momento le habíamos dado, se lo habíamos dedicado y se lo habíamos consagrado dárselo al Señor. Cuando nosotros hacemos eso y cedemos paso a esas cosas, estamos nuevamente nosotros permitiendo la invasión de Satanás a vuestros hogares y a vuestras vidas. Y el resultado va a ser eso. La manifestación de la indisciplina, del pecado, de la soberbia, de la prepotencia, de la falta de respeto mutuo al Señor, etcétera, y a su palabra. Eso es lo que va a causar y eso es lo que está causando hoy en la tierra. Toda iglesia, toda institución religiosa, si no camina de acuerdo al Evangelio, va a acabar también en el lago de fuego, va a acabar también en ese día donde va a ser exterminada. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro. Dios viene por un pueblo, pero es un pueblo que vive, un pueblo que avanza, un pueblo que programa, un pueblo que hace actividades, que genera actividades, que está involucrado en actividades de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a intereses o beneficios o cosas personales o lucros de este mundo. Pero es eso. Entonces, de esa manera debemos de entender claro que el Señor es muy claro en su palabra. Entonces, de esta manera vemos que Adán y Eva cedieron y Satanás ahora le dice a Jesús, y Jesús ¿cómo responde? Escrito está. Ahora bien, analicemos un poquito. ¿Dónde se encontraba Jesús? Jesús se encontraba en el desierto. Imagínense usted, póngase a pensar por un momento. En un desierto, no hay agua, no hay señales de vida, es deprimente, es estresante, esas condiciones donde se encontraba Jesús. ¿Dónde se encontraba Adán? En el jardín del Edén, todo perfecto, todo verde, todo maravilloso, todo lindo. Allí era motivante, era relajante, era verdaderamente agradable. Pero donde se encontraba Jesús, no era de esa manera. Pero aún así Jesús y aún así Adán, que desobedeció al Señor en esas condiciones, el Señor Jesús vino en los lugares más remotos, más complicados, más difíciles, más limitados. Aún así vino y demostró disciplina, obediencia y respeto a su Padre. Ahora, muchos de nosotros nos ponemos a discutir, aquellos porque tienen recursos, aquellos porque tienen de dónde agarrar, aquellos tienen mucha tela que cortar, pero eso no tiene nada, hermano y hermana. Las decisiones a tomar para Dios y las acciones a tomar para Dios no es en recursos, es en disciplina y obediencia y respeto a Dios.
Esas son las bases. Esos son los elementos o los ingredientes o la herramienta que uno ocupa para tomar decisiones correctas para Dios. Entonces, por eso es que mucha gente busca siempre cómo justificar su indisciplina y su desobediencia. Entonces vemos acá que así como en el jardín del Edén pasó lo que pasó, se manifestó lo que se manifestó, ahora vemos a Jesús cómo Él fue tentado y en la forma que Él respondió cuando un escrito está. Quiere decir que si usted y yo obedecemos todo de acuerdo a la palabra de Dios, la vivimos, la aplicamos y vivimos un testimonio de acuerdo al Evangelio, podemos superar al enemigo y podemos tener la victoria en nuestras debilidades y podemos tener la victoria en cada debate, en cada situación, por más difícil que se vea, en Jesús y en Dios, lo podemos hacer. Él nos puede dar eso. Entonces debemos de entender entonces, claro, que en la caída del Edén fue desobediencia. Y al paso de los años, cuando el pueblo de Israel caminaba y obedecía al Señor, se manifestaba la mano de Dios. Se salían de los parámetros del Señor, venían pleitos, venían invasiones, venían derrotas, venían pestilencias, venían escasez de alimentos, pandemias, etcétera, todo eso. Pero cuando hay disciplina, obediencia y respeto a Dios, los hijos de Dios van a tener siempre lo que van a necesitar y lo que ellos necesitan para seguir haciendo y avanzando y haciendo la obra. Entonces vemos acá que Jesús al principio de la creación vio lo que iba a acontecer y Dios estableció el plan de redención, el plan de salvación y el plan para redimir al hombre caído. Y esa es la justificación por la fe. Justificados, entendiendo. Sí, estamos viviendo en momentos difíciles, estamos viviendo en tiempos críticos. La inestabilidad económica, la inestabilidad de gobierno y todo lo que vemos a nuestros alrededores, la pandemia y esas cosas, sí. Pero si estamos con Dios y caminamos con Dios, Dios siempre ha demostrado fidelidad, Dios ha demostrado misericordia y protección constantemente a su pueblo fiel. Y es lo que el Señor quiere, que le demostremos a Él. Confianza en Él, disciplina a Él, obediencia a Él, respeto a Él, para que Él pueda dar lo que necesitamos nosotros como pueblo. Y no importa dónde estemos, Dios tiene muchas de sus ovejas esparcidas por todos lados, pero va a haber un redil, pero un redil que conoce la voz de Dios, que sabe quién es Dios y de qué está hecho Dios. Cuando leemos aquí en el libro de Juan, capítulo 10, leemos acá en esos versículos y leemos, dice el Señor en el versículo 14, dice en su palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios tiene el poder, Dios tiene la fuerza de quitar y poner y dar.
Pero Dios quiere que todo ser humano reconozca que si no es por medio de la obediencia y la disciplina al Evangelio, sin quitarle, sin ponerle, respetándolo y obedeciéndolo, sus mandatos, sus estatutos, su ley, no podemos heredar el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios nos dice que ninguno que desobedece la ley de Dios podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, vemos acá entonces que el Señor está diciendo que muchos van a escuchar y van a salir, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, van a salir. Y no van a salir por amistad o por simpatía o por amor a los demás que salieron. Van a salir, ¿por qué? Por amor, por respeto, por obediencia y por disciplinados a obedecer la palabra de Dios. De allí es como se van a ir incorporando y se van a ir segregando todos, acomodándose de una manera para que se vaya a ir formando el cuerpo que eventualmente es la familia que se irá al cielo. Sabemos en el problema en que estamos y sabemos lo que está a vuestros alrededores y sabemos que muchos y muchas instituciones proclaman ser guiados y dirigidos por Dios. Pero hermano, hermana, el pueblo, las instituciones religiosas, si no van de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, y si no respetan la ley de Dios, sus mandamientos, no pueden ser de Dios, ni terminarán en el reino de los cielos. Entonces debemos entender entonces cuáles son los requisitos, o qué son los requisitos para ir formando esa familia en esa tierra que eventualmente se va al reino de los cielos. Y no son edificios, no son instituciones, son seres humanos. Y esos seres humanos son los que van a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, entendiendo lo que pasó en el jardín, entendiendo lo que puede pasar individualmente en nuestros hogares, si nosotros, sabiendo que aceptamos a Dios, los entregamos a Dios, le dimos a Él autoridad, le cedimos a Él todo el ser y todo el alma y todo el pensamiento, cuerpo y alma a Él. Y si nosotros le desobedecemos y traemos cosas que no son de acuerdo al Evangelio a vuestros hogares, estamos también nosotros cediendo ese terreno, esa familia, ese hogar al enemigo de las almas. De la misma manera. Y van a acabar desviados. Y vamos a acabar desviados. Y vamos a irnos desviando de una manera que entonces no vamos a entender el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje final. Es un llamado de advertencia, es un llamado de misericordia, es la última llamada de Dios de esperanza para la humanidad. Y si nosotros no estamos en conciencia, conscientes de ese llamado, lo vamos a rechazar, no lo vamos a recibir, vamos a tener desconfianza, inseguridad, y vamos a tener nosotros lo que hoy día, discriminación para ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje que es directo, ¿y qué es lo que es? ¿Qué es lo que nos va a preparar para la segunda venida del Señor? El mensaje directo del testigo fiel. Ese es el mensaje. Y eso es lo que debemos de entender entonces, ¿en qué consiste ese mensaje? ¿En qué envuelve ese mensaje? ¿De qué está compuesto ese mensaje directo del testigo fiel? Y eso es lo que debemos de entender nosotros hoy día. Sencillo, práctico, ¿qué es lo que es? Porque no debemos de buscarle muchos caminos o muchas salidas. Es la simpleza del Evangelio. Es lo sencillo del Evangelio. Y no ocupamos hacerlo complicados, con fórmulas o con esto y por allá. Sencillo, de esa manera, así, práctico y sencillo. Y es lo que el Señor quiere. Pero Satanás, no, lo hace ver complicado. Por ejemplo,
trabajos laborales, y si yo, mi religión, y si yo me entrego al Señor y voy a perder un trabajo, y si yo me comprometo al Señor, pero no me pueden dar trabajo. Hermano, con Dios hoy, mañana Dios vea por sus verdaderos hijos, sus fieles hijos. Hoy, Adán, Eva, desobedecieron al Señor. Y si vemos la trayectoria desde cuando la desobediencia se manifestó y fueron echados del jardín, el sufrimiento y el dolor y lo que ha pasado y lo que ha acontecido, ya son 6,000 años y estamos viendo hoy día que todo lo que está escrito en su palabra es lo que se estaba revelando, nos está revelando y se está cumpliendo hoy día. Por eso es que es importante que tengamos claro nosotros entonces la creación y la caída del hombre. Y si esa caída del hombre, que estaba hecho perfecto, sin mancha y sin pecado, desobedeció al Señor y cae el hombre de esa posición espiritual, de esa posición de pureza, de santidad, cae el hombre, quiere decir que podemos caer en cualquier momento si nosotros no vivimos una vida disciplinada, humilde y respetuosa a su palabra. Cualquiera puede caer, cualquiera. Hoy estás arriba, mañana puedes caer. Pero si nosotros constantemente hacemos conciencia de la palabra de Dios y de lo que se requiere para caminar e ir purificando, ir refinando, ir haciendo las cosas en nuestras vidas como familia, como esposos, como esposas y como hijos de Dios, como familia, si hacemos conciencia en tener la base, que es la piedra angular, Cristo Jesús, entonces vamos a ir edificando lo que va tomando solidaridad como una construcción, una columna, un edificio que tiene base. Y la base debe de ser Cristo Jesús primero, para que entonces se dé avance en evangelizar, se dé avance en planes de evangelio, se dé avance en planes de alcanzar. Pero si no está esa base espiritual, es solamente en la superficie, superficial únicamente, que cuando eso llega a lo último, te vienes de caída y de picada, y es la caída que estamos hablando hoy. Entonces el Señor nos dice hoy en su palabra, y nos revela en su palabra, que debemos de entender qué es lo que causó la caída del hombre, la desobediencia. ¿Y qué va a causar a la humanidad que no herede el reino de los cielos? La desobediencia. ¿Quién? A su palabra, a su evangelio. Y entonces vemos que la mayoría, la multitud de la gente, no tiene interés en obedecer la palabra de Dios. Quieren a un Salvador, quieren a un Redentor, quieren a un mediador, sí lo quieren, sí porque lo necesitan, pero no le dan el lugar a Él en sus vidas como Señor y Rey en sus vidas. Ahí no lo quieren como Salvador, sí, como misericordioso, sí, como un Dios de amor, sí, pero como un amo y Señor en sus vidas no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque no quieren ceder el yo a Él. Y por esa razón es que el mundo se está desviando ¿a qué? A un concepto, a un pensamiento que es que muchos hay legalistas, con un espíritu fariseo, con un espíritu de desobediencia, con rebeldía, con un espíritu egoísta, que quieren que Dios se adapte a ellos. No, es adaptarnos nosotros al Señor. Y eso es lo que vamos a hablar, queridos hermanos, en estos reuniones de temas. Es esto. Vimos la caída que pasó, vimos esos 6,000 años que han pasado. Ahora, ¿cómo está el mundo? Esperemos que Dios nos ayude. Vamos a orar y que el Señor nos ayude de esta manera por esos últimos momentos que vivimos. Padre Santo, Señor, gracias por este momento que hemos entendido que no queremos repetir más el pecado ni la desobediencia, sino la obediencia y la disciplina a tu santo evangelio, para poder estar dignos
y preparados para tu segunda venida. En Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén.